Hoy en Magazine Literario les tenemos un mundo de sorpresas. Vamos a presentar 3 movimientos de nuestra literatura que nos permiten conocer no solamente la creatividad de nuestros autores colombianos, sino nuestra historia. Romanticismo, realismo y costumbrismos. 3 momentos mágicos de nuestra literatura. Empecemos hablando del romanticismo, un movimiento literario que en el siglo XVIII se apodera de las letras colombianas como símbolo de la libertad. Iniciamos este recorrido literario hablando del romanticismo. Este es un movimiento que surge en el siglo XVIII en Alemania y se extiende a otros países de Europa y América, como un movimiento sociocultural opuesto al control riguroso ejercido por los ideales de la Ilustración francesa. Frente a un mundo nacionalizado, el romanticismo defiende la libertad, los sentimientos y la autonomía del individuo. Sus principales manifestaciones en Colombia se dan en el siglo XIX. Dentro de las principales características del romanticismo, encontramos que exalta la libertad de expresión y de la propia personalidad. El escritor plasma sus emociones e ideas sin las ataduras de las normas. Privilegia la imaginación y la expresión de sentimientos. La melancolía, la pasión y la desesperanza fueron las protagonistas de la época romántica. Retrata personajes inconformes con la realidad y que persiguen grandes ideales que son casi imposibles de alcanzar. Dentro de los temas recurrentes del romanticismo encontramos el amor imposible o el desamor. Hay una connotación trágica del amor, la exaltación de lo nacional y lo popular, la naturaleza como reflejo de los estados de ánimo del poeta. Aparecen paisajes salvajes y exóticos, las problemáticas políticas y sociales. El artista usa la obra para difundir ideales políticos. Dentro de los principales géneros que se producen dentro de este movimiento, encontramos la poesía y la novela, cuyos autores representativos son Jorge Isaac, Rafael Pombo y Rafael Después del Núñez. idilio del romanticismo, en el siglo XIX llega el costumbrismo, un movimiento literario que nos permite conocer nuestro mundo rural y Y en urbano. nuestro magazine literario no podemos dejar de mencionar el costumbrismo. Este movimiento se interesó en retratar personajes de la cotidianidad colombiana del siglo XIX. El costumbrismo narra historias sobre las tensiones reales de la sociedad contemporánea típica del país. Debido a la mezcla de realidad e idealización, este movimiento fluctúa entre lo romántico y lo realista, según el estilo de cada autor. Dentro de las características más destacadas del costumbrismo, encontramos que describe los rasgos, tradiciones, hábitos y costumbres populares. Usa regionalismos y expresiones propias de los distintos grupos sociales. El lenguaje refinado y purista es reemplazado por un lenguaje coloquial, es decir, el lenguaje propio del pueblo. El costumbrismo hace una crítica a la guerra y al conflicto social a través del humor y la sátira. Los temas más recurrentes durante este movimiento literario es el encuentro entre el campo y la ciudad, la vida rural y campesina, el retrato de personajes representativos de la sociedad, la guerra, la hipocresía social, las tensiones políticas y religiosas. Los géneros que más se produjeron fueron el cuento y la novela, cuyos autores más representativos fueron Tomás Carrasquilla, Eugenio Díaz, José Félix Fuenmayor y José María Vergara y Vergara. Por otro lado, el realismo aparece como esa voz crítica de la literatura frente a la sociedad. No podemos quedarnos sin mencionar este importante momento de la literatura Para colombiana. finalizar esta trilogía de movimientos literarios, hablemos del realismo. Este surge en el siglo XIX en oposición al romanticismo y se propone ser un observador objetivo de la sociedad en la que vive, plasmando en sus obras un retrato fiel de la época y la gente. Lleva en sí una crítica a los valores burgueses imperantes en el periodo, narra acontecimientos cotidianos, los roles sociales, la vida en las nacientes urbes e idealiza lo rural frente a lo urbano,
pues en lo segundo está la decadencia. Dentro de las características del realismo se encuentran las obras literarias pretenden ser un espejo de la realidad. Los escritores realizan no solo descripciones, sino el análisis minucioso de su entorno, las costumbres y los ambientes sociales. Se profundiza en el análisis del temperamento, la conducta y las motivaciones de los personajes y se cree que el arte debe ser útil. Y en este sentido, las obras literarias deben contribuir a la reforma o al cambio de la sociedad. Dentro de los temas recurrentes del realismo está el estilo de la vida de la sociedad burguesa, la lucha de clases y las diferencias raciales, las precarias condiciones de vida en la ciudad, el contraste entre lo local y lo extranjero. De entre los géneros que más se destacan en esta época tenemos el cuento, la novela y el ensayo, cuyos autores más representativos son José Eustacio Rivera, César Uribe Piedrahíta y Eduardo Zalamea Borges. A todos nuestros espectadores esperamos que hayan disfrutado de este magazine literario que pretende solamente darles a ustedes un poco de la riqueza literaria colombiana. Hasta pronto.